Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Bueno, entonces mi tema de esta mañana le he titulado Los cristianos también sufren. Estoy como la novela aquella, ¿verdad? Los ricos también lloran. ¿Los cristianos sufren sí o no? ¿Ha sufrido usted sí o no? ¿Tiene su Salvador usted asegurado? ¿Es convertido usted? ¿Pero ha sufrido? Bueno, este es el tema de hoy. ¿Por qué sufren los cristianos? Hay un libro muy interesante que se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando yo leí este libro, yo dije, de verdad que no tiene sentido. ¿Por qué si yo soy hija de Dios tengo que sufrir tanto? ¿Por qué si somos hijos de Dios nuestros hijos tienen que meterse en tanto problema? Pero nosotros sabemos que Dios tiene un propósito para todo y todos son procesos de Dios. Porque si no, nunca alcanzaremos la madurez espiritual. Entonces sufrimos. Diga, con razón he sufrido tanto. Y en todos los procesos de Dios me acuerdo del Salmo 23 que dice, aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Y no importa el sufrimiento que usted tenga, Él está contigo. No estás solo. Es diferente sufrir solo que sufrir con Dios. Es diferente estar pasando una desgracia sola que estarla pasando acompañada nada más y nada menos que con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que yo les traigo una palabra para todos aquellos que no saben por qué han sufrido tanto. En los últimos días nosotros hemos sufrido mucho. Y ahora entiendo por qué. Porque cuando uno predica, el primero que aprende es uno. Cuando usted estudia, la primera que aprende es usted. Eclesiastés capítulo 7, verso 9 al 18. Es uno de mis temas preferidos porque cuando yo estaba empezando en los caminos del Señor, yo tenía que tomar una decisión muy difícil. Yo tenía que tomar decisiones ministeriales, tomar decisiones empresariales, tomar decisiones familiares. Y yo no sabía, hermanos, porque yo no tenía sabiduría, yo no tenía entendimiento. Y Dios me dio este pasaje a mí. Y esto me abrió a mí una expectativa de vida. Porque ahora entendía cómo Dios iba a terminar la obra que empezó en mí. Y si usted quiere, yo le regalo este texto para su vida, para su matrimonio, para su sufrimiento. Amén, hermanos. Dice así la palabra: no te apresures en tu espíritu a enojarte. Es decir, no te enojes, hermano. No te enojes tanto. Ve, el enojo trae colitis, gastritis, inflamación, trae estrés, No te apresures a enojarte. ¿A cuánto le está hablando Dios? Dice, porque el enojo reposa en el seno de los. Hay gente enojona, ¿verdad? Siempre está enojona. Imagínese cómo va a terminar este pobre. Mejor dejar el enojo hoy. Y dice el 20, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejor que estos. Yo le voy a decir, cuando las personas dicen, ay, es que yo antes, ay, es que yo tuve, ay, es que yo era bonita, ay, es que yo era famoso, ay, es que los tiempos de ayer no son mejores que los de hoy. Y le voy a decir algo. ¿Quiere que le diga que lo que viene para su vida no va a ser nunca mejor ni peor que lo que usted pasó? Por eso de eso la Biblia de esto.
Dice, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia. Esto es tan profundo que yo no se los puedo predicar solamente un día. Esto es muy profundo. Eclesiastés, léalo, se lo dejo de tarea. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es ¿qué? La ciencia, y escudo es el dinero. Pregunto, ¿qué es un escudo? Algo que me protege. Entonces el conocimiento es un escudo para mí y el dinero también. Pero vean lo que dice el sabio Salomón, y después de haber tenido todas las riquezas del mundo termina diciendo, es que esta vida es vanidad de vanidades. Y dice, todo es vanidad, y él es el que escribe esta carta. Dice, escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da a los. No es la ciencia, no es el dinero, no es el enojo, es la sabiduría, hermanos. Por eso tenemos que, antes de enojarnos, antes de gritar, antes de blasfemar, tenemos que ser sabios. Y dice Santiago que el que no tiene sabiduría, ¿qué? Pídala. Usted sabe que nosotros pasamos por este proceso, que nosotros hacemos cosas por falta de. Actuamos muchas veces como un caballo, hermanos, sin sabiduría. Muchas decisiones las tomamos sin sabiduría, porque ponemos el escudo de poder ser, conocer, tener, pero sin sabiduría. El hombre viene siendo como paja. Y sigue diciendo el texto bíblico, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo torcido? Y antes dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo torcido? En el día del bien, en el día del bien dice, goza del bien. En el día del bien, goza del bien. Tal vez mañana no venga un día del bien, pero hoy estás bien. ¿Qué tenemos que hacer? Gozarnos del bien. Tal vez mañana no tengas un día de bien, pero tal vez hoy sí tienes un día del bien. Gózate de este día que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito sea el Señor. Dice, y en el día de adversidad, considera, Dios hizo tanto lo que era lo uno, el bien, como lo otro. ¿Qué era lo otro? La adversidad, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hermanos, para entender esto tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Amén. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Todo esto he visto en los días de mi vanidad, dice el famoso Salomón. Justo hay que perece por su justicia, y hay impíos que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado buena. No seas demasiado bueno. Lo dice la Biblia. No seas demasiado justo. Que le digan don señor justo o doña señora justa. No seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No digas mucho, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. ¿Cuántos han muerto antes de tiempo? Muchos han muerto antes de tiempo. ¿Sabe quién murió antes de tiempo en la Biblia? Judas. Absalón murió antes de tiempo. Hay muchos que mueren antes de tiempo. Hay muchachos que no tenían que morir y están muertos porque son tercos. No tenían que desafiar a Dios con esos deportes y están muertos. Y ahora su lápida dice, descansa en paz. Mentira que descansan en paz. El que muere antes de tiempo no muere con la bendición de Dios. Y el que muere sin la bendición de Dios no está en el cielo.
Y el último texto bíblico es el texto de mi revelación personal, cuando yo estaba empezando en los caminos del Señor. Y dice así: bueno es que tomes esto y de aquello no apartes tu mano, pues aquel al que Dios teme saldrá bien en todo. ¿Qué quiere decir Dios? Si estás haciendo esto, no dejes de hacer aquello. Si estás trabajando, no dejes de congregarte. Si estás estudiando, no dejes de congregarte. Si estás de vacaciones, no dejes de congregarte. Nosotros podemos hacer aquello y esto con la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, las preguntas que nosotros nos hacemos los cristianos es: ¿por qué yo, Señor? La respuesta de Dios a su vida es: ¿por qué no? La segunda pregunta que nos hacemos es: ¿por qué ahora, Señor? Ahora que yo estaba a punto de casarme, ahora que yo estaba a punto de terminar mi carrera, ahora que yo estaba a punto de tener mi pensión. ¿Por qué ahora, Señor? ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no lo hiciste después? La tercera pregunta que nos hacemos es: ¿qué está haciendo Dios conmigo? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy procesando? Mire, hasta la menopausia y la andropausia son permitidas por Dios en los tiempos de Dios. Todo tiene un tiempo, hermanos, dice el rey Salomón. Y nosotros tenemos que entender los tiempos para no enojarnos y para no perder nuestra vida. Entonces el sufrimiento, diga sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Es una herramienta que Dios usa para llamar nuestra atención. Dicen los religiosos que la enfermedad purifica el alma. Y viera que no están del todo perdidos. Porque cuando yo estoy enfermo tengo el tiempo para reflexionar: Dios mío, ¿con quién estoy enojado? Dios mío, ¿qué es lo que he hecho yo? Dios mío, ¿por qué caí en esta desgracia? Y uno reflexiona. Uno reflexiona. Tenemos que meter la pata en el charco, ¿verdad? Para decir: metí la pata. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios está llamando nuestra atención para llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. Si Dios no me llama la atención con algo que a mí me duele, yo nunca le hago caso a Dios. Nunca. No es ni un otro hombre diferente, ni una mujer diferente, ni un país diferente, ni una oportunidad diferente. No, hermanos. Es que yo tengo que saber que el propósito de Dios en mi vida se tiene que cumplir a través de las pruebas, a través del dolor y a través del sufrimiento. Entonces, también está diseñada para fortalecer nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, pero el sufrimiento requiere de una respuesta adecuada si queremos que los propósitos de Dios sean cumplidos. El sufrimiento nosotros lo tenemos que examinar. ¿Por qué vino? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué quiere más tú, Señor, de mí? ¿Qué tú quieres más de mí? ¿Qué no estoy haciendo que tú me estás llamando la atención? ¿Qué no estoy cumpliendo que tú me estás llamando la atención? ¿Qué es lo que no te estoy dando que tú me estás llamando la atención? Es sencillo, hermanos. Esto no es profundo, es algo de la vida real y de la vida diaria. El sufrimiento nos enseña a dejar de confiar en nuestros propios recursos. Es lo que yo tengo, es lo que yo puedo, es lo que yo sé, es lo que yo tengo. Oh, yo tengo un esposo. Si yo con mi esposo me la juego, para todo me da, para todo. No, no es el recurso, hermanos. No es el recurso. Dios quiere algo más. Son los procesos de Dios en mi vida. Y vivir por fe en los recursos de Dios.
Porque cuando yo no tengo, entonces Dios me da y se glorifica Él en mi debilidad. Se glorifica, por eso la Biblia dice, diga el débil, diga el pobre, y el enfermo, y el maldecido. Y el que ha sufrido, estamos en victoria, ¿verdad? Dios habla un vocabulario diferente al que nosotros hablamos. Él tiene un lenguaje totalmente distinto al que le enseñó su mamá. Dios siempre habla con propósito. Dios siempre habla en positivo. Dios siempre habla para enseñarnos a nosotros. Entonces el sufrimiento en sí no es bonito. ¿A cuántos les gusta sufrir? Levanten la mano. A nadie nos gusta sufrir. Ni es señal de santidad. Es que yo con este sufrimiento, mire, yo estoy cada día más santa. Mentira, eso no es señal de santidad. Tampoco es una forma de acumular puntos con Dios o de sumisión a la carne. Cuando sea posible, el sufrimiento debe de ser evitado. Nosotros evitamos sufrir. A nadie nos gusta sufrir. Cristo evitó el sufrimiento exceso cuando Él estaba sometido en obediencia al Padre. Mírelo ahí en Mateo capítulo 26, verso 37. Dice el libro de Mateo 26. Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a ¿qué? A entristecerse y a angustiarse en. ¿De quién están hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién se estaba angustiando y entristeciendo? ¿Quién? Ay, hermanos, no me asuste. Jesús. Y tomando Jesús a Pedro y a los hijos de los Zebedeos, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy. ¿El alma de quién? Hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús está sufriendo una terrible depresión, una terrible angustia, una terrible tristeza. Y este pasaje nos ilumina a nosotros la profundidad de la obediencia de Jesús, la naturaleza de su relación con Dios y el propósito sacrificial de su misión terrenal. La Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés algo muy importante. Nos dijo: en el día del bien, gózate del bien. Y tenemos que apechugar esto. Mire, hermano, si usted tiene la delicia de ir a comer rico, carne, cómase la carne. Ay, es que me engorda. Cómasela, hermano. La pasta, cómasela, hermano. Tal vez mañana no tiene para comer esa carne. Tal vez no tiene para comer esa pasta. Estuvimos esta semana en el restaurante de Carmencita. Wow. Qué manera, qué comilona nos dimos. ¿Por qué? Porque tal vez mañana Carmencita dice: cierro el restaurante. ¿Verdad? Y dice: y me voy a pasear allá a Argentina. Vea, en el día del bien, cuando usted se va a reír, no se ríe así. No ríe así. Hasta que se le vaya, vea el galillo. Ríase de verdad para que se le quiten las arrugas. Usted sabe que menos estrés, ¿cuánto estrés evita la risa? ¿Cuánto estrés evita el abrazo? ¿Cuánto estrés evita estar alegre?
Ve, hermano, ríase, gócese, gócese del bien. Las siguientes preguntas están diseñadas para ayudarnos a considerar el día de la adversidad. Dice, número 1, ¿cómo estamos respondiendo nosotros en el día de la adversidad o en el día del bien? Número 2, ¿cómo debo responder en el día de la adversidad o en el día del bien? Número 3, ¿estoy aprendiendo la lección? Número 4, ¿mi respuesta muestra fe, amor a Dios y a los otros? Número 5, ¿cómo puede Dios usarlo en mi vida? Es decir, ¿cómo Dios va a usar la adversidad en mi vida? ¿La va a usar? Sí. Los padres le enseñan a los hijos por la adversidad que han vivido en la vida personal de ellos y no quiere que sus hijos pasen por ese dolor. Entonces nosotros tenemos que aprender de esto. También aprender de lo bueno, hermanos. Si el papá sabe algo, un juego, un deporte, y se lleva al chiquillo a jugar pelota y vienen todos sudados, ¿verdad? Hasta huelen agrio, qué rico. ¿Usted ha visto un chiquito tirado en un pozo de barro? Qué delicia, hermanos. ¿Usted ha visto un bebé que cuando usted le quita el pañal se le para el pico y echa el chorro? Ay, Dios mío, qué recuerdos, Dios mío, para una mamá, para un papá. En el día de lo bueno, gócese de lo bueno. Busque algo bonito para quitar esa cara. Acompáñese con el Espíritu Santo que le diga, dame tiempos buenos, tiempos bonitos, para que se me quite esta cara que tengo. Gócese de lo bueno, hermanos. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles, muy difíciles. Definición del sufrimiento para que usted me venga con otra cara el próximo domingo. ¿Cuáles son las curvas que Dios pone en el camino de la vida que debemos considerar cuidadosamente? ¿Cuáles son esas curvas? ¿Cuáles son las curvas y cuál es la raya que yo pongo para no gozarme? Hay una marca que yo limpio en la curva, que yo pongo en la curva que Dios me hace. Puede ser que usted pone una línea y dice, no, hasta aquí, no más. Yo de ahora en adelante voy a ser el hombre más amargado y la mujer más amargada de mi vida, cuando Dios tiene una curva. El Señor nos dice, no, mi hijita, venga por aquí. Dios siempre tiene curvas, hermanos. Si no, usted ni yo estuviéramos aquí. Entonces, simplemente el sufrimiento es cualquier cosa que cause dolor o irritación. Eso es sufrimiento, me duele lo que me hizo. Me causa irritación esto. No es fácil estar enfermo y mantener un dolor. No es fácil estar acompañando a un hijo en el hospital, como lo vimos la otra vez con Hazel, cuando le habían dado sentencia de muerte a Matías. Y por la oración del justo a la semana estaba aquí jugando. No es fácil. En el momento sentimos que el corazón se nos desgarra. En el momento sentimos que mi alma está tan abatida y tan triste que no podré dar el siguiente paso. Pero Dios tiene un propósito para eso. Cuando yo sé que Dios tiene un propósito para mi dolor va a ser diferente. Porque tengo fe, confianza en aquel que lo prometió, Él lo hará. Entonces, en el diseño de Dios también es algo que nos hace reflexionar. Cuando hay un problema, una aflicción, una prueba, mire, puede ser que usted esté en Cristo, puede ser que está en el mundial, en Egipto. Cuando nosotros estamos en el mundo, esa prueba nos va a hacer reflexionar para volver a la tierra prometida. Así es que no sufra tanto cuando la persona que no está cimentada en Cristo tiene un problema. Dice, ese jupón lo tuvo que pasar esto para verlo. Como dijo la palabra de Dios, para que tú y tu casa sean salvos. Pasan pruebas, pasan enfermedades, pasan situaciones y aún la muerte. Dios la permite. ¿Para qué?
para que nosotros podamos pasar un tiempo con Dios. Entonces es una herramienta que Dios usa para obtener nuestra atención y para llevar a cabo los propósitos de Dios en nuestras vidas. Ejemplos del sufrimiento para los que están apuntando: cualquiera que sea la enfermedad o la pérdida de alguien cercano a nosotros, podría ser un fracaso personal para nuestras vidas, o decepción en el trabajo, o en la iglesia, o en la escuela, o en la iglesia. Eso es sufrimiento. Nosotros sufrimos. Imagínese usted venir a esta iglesia y que venga a darme un saludo y yo le vuelva la espalda. Usted se va para la casa a sufrir. Ni que fuera la gran cosa, ¿verdad? Pero a uno le duele, porque se me ha demostrado amor y cariño. ¿Cómo me hizo eso? Me ha demostrado mi amiga, mi amigo, mi compañero. ¿Cómo me hizo eso? Y eso duele. Eso duele porque hay una reciprocidad entre nosotros. Y eso duele. Pero puede ser también tan pequeño como que usted tuvo un piquete. Ayer andábamos en algún lugar haciendo vueltas y usted sabe que la piel de los blanquitos es muy sensible, ¿verdad? Y el pastor se rascó y se rompió la piel y le salía sangre. Él manejando, yo echándole alcohol. Parecía que estaba fumigando al dengue, pero no era dengue. Era la abertura que se hizo en el bracito. Hay cosas que nos irritan, pequeñas, y otras pueden ser muy grandes. Tal vez usted habla con una persona que ha tenido un problema muy grande y usted tiene un problema muy pequeño y le cuenta su pequeño problema a la que tiene un problema muy grande. Eso no es nada comparado a lo que yo estoy viviendo. Lo suyo no es nada. Y que déjeme decirle algo: el problema de ella o de él es un problema de él, no es suyo. Y cada uno sentimos en el corazón lo que estamos viviendo y lo que estamos sufriendo. Puede ser pequeño para usted, pero para el que lo carga es grande y es verdadero. Entonces esas son las pequeñas cosas que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Las causas del sufrimiento. ¿Cuáles son las causas generales del sufrimiento? Número 1, sufrimos porque vivimos en un mundo caído, donde el pecado reina en el corazón de los hombres. Por eso sufrimos, porque Adán y Eva tuvieron la culpa, ¿verdad? Nosotros no teníamos que sufrir esto, pero sufrimos esto por el mundo caído en el que usted y yo vivimos. Número 2, sufrimos por causa de nuestra insensatez. Te lo dije, no lo hiciste, hijo. Yo te lo dije, por insensato. Entonces se sufren las consecuencias porque cosechamos lo que nosotros sembramos. La Biblia dice: todo lo que el hombre cosechare, eso mismo segará. Y a nosotros se nos olvida con nuestros hijos que nos vieron en esa conducta, en el pecado que vivíamos, y ahora estamos pagando las consecuencias de nuestra cosecha. ¿Sí o no? Se nos olvida porque han pasado muchos años y el muchacho ya está creciendo. Se me olvida. Muy conveniente que se me olvide, pero a él no. Y lo que se hereda no se hurta. ¿Sabían ustedes eso? Que nada que se hereda se hurta. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, de su espíritu segará. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayaremos. Hermanos, no te canses de hacer el bien, para que cosechemos, porque nosotros no cosechamos solamente en nuestra propia vida,
Cosechan nuestros hijos, cosechan nuestros nietos, cosechan nuestra generación aquello que usted sembró, sea malo o sea bueno. ¿Qué ha cosechado usted, amado, en sus hijos? 3. Algunas veces sufrimos porque es la disciplina de Dios. Dios como papá también nos disciplina a nosotros. Dice Hebreos capítulo 12, versos 5 al 8. Dice, Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios a nosotros nos disciplina y nos disciplina con aquello que nos duele, porque Él sabe del material que estamos hechos, hermanos. Él sabe que somos duros como una mula, ¿sí o no? Hemos sido tercos, hemos sido despiadados con Dios y con nuestra familia. Por eso Dios nos manda a llamar a nosotros a la reconciliación. ¿Por qué pasó lo que pasó en su vida? Porque Dios tiene un propósito con usted, para que usted se santifique, para que usted se corrija, para que usted se afine, para que usted se eduque, para que usted lo busque más, para que usted sea lleno de... Pero si no entiende, viene la otra, peor. Por eso los pastores tienen que ser pastores de una sola pieza. Líderes de una sola pieza. Padres de una sola pieza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Claro que sí. Número 4. ¿Podríamos sufrir persecución por nuestra fe? Sí. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ay, mira la pandereta. Ay, mira la aleluya. Ya vino aquel que solo Biblia. No se sabe ningún corito del mundo, solo coritos de la iglesia. Y qué pereza. No lo invites en esta Navidad. Es las pequeñas persecuciones que en esta parte del mundo podemos vivir, hermanos. Imagínense. Imagínense lo que vive el pueblo cristiano que vive en Afganistán. Porque hay hermanos cristianos que tenemos en Afganistán. El pueblo cristiano que vive en China, cuando es prohibido que usted hable del nombre de Jesús. El pueblo cristiano que vive en todas las zonas del Medio Oriente. ¿Y cómo vivimos nosotros? ¿Sabe cómo le dice a Costa Rica? Pura. Nosotros no sufrimos persecución, hermanos. Siempre estamos pura. Así nos conoce el mundo. Íbamos a tomar un avión en algún momento de lugares muy lejanos. Y le dijimos nos dice ¿de dónde vienen ustedes? De Costa Rica. Pura vida. Le digo, es pura vida Costa Rica. Entonces, todo el sufrimiento es, por ejemplo, el producto de nuestra insensatez, de nuestra miseria inducida por el pecado. ¿Qué es lo que produce el sufrimiento? Por lo general, pecado. Mi pecado me lleva a tener una cosecha lamentable. Insensatez. No he sido sensato, no he aprendido la sabiduría. Sin embargo, es verdad que el sufrimiento revela áreas necesarias, áreas débiles de nuestra vida y actitudes erróneas. ¿Qué es lo que pasa? Es el sufrimiento. El sufrimiento, cuando yo sufro, me revela quién yo soy. Cuando yo sufro, me revela el sufrimiento mío. Uy, ¿cómo fui tan torpe,
tan terco? ¿Cómo fui tan flojo para caer en ese pecado por media hora? Insensatez de mi propio pecado. Pero ¿sabe una cosa? Eso se hereda. Por eso dice, es herencia, dijo Salomón. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Entonces sin embargo, es la verdad que este sufrimiento trae esas áreas y nosotros tenemos que ver esas áreas, estudiar esas áreas, revisar esas áreas que me están hundiendo a mí. Y usted me puede decir, pastora, ¿y ahora qué hago? Si yo metí hasta aquí, no importa. Llegó un pastor a los Estados Unidos, le dieron la oportunidad, él es latino, llegó a los Estados Unidos y le dijo, yo quiero que me abran puertas para ir a predicar a la cárcel, y a la cárcel de máxima seguridad. Y le dice, bueno, voy a hablar con las autoridades a ver si nos dan un campito para que usted venga a predicar a las cárceles. Como él es tan conocido, entró a la cárcel, estuvo predicando a todos los presos ahí. Se le acercó un muchacho joven como de 30 años y le dijo, pastor, yo he matado a 27 personas, pero me atraparon por uno solo y no me contaron todas las penas, pero yo le digo a usted, yo no he matado a uno. Yo soy un absuelto, ¿cómo se dice? Un sicario, un asesino absuelto. Es decir, que le pagan como hacen aquí en Costa Rica ya desgraciadamente. Pero dígame, pastor, usted está diciendo que todo el que se arrepiente y viene a Cristo, Cristo lo perdona y puede ser salvo. Le dice, dígame una cosa, pastor, ¿usted cree que Cristo me perdone a mí con 27 asesinatos que llevo encima? Y la respuesta de este pastor le dijo, ¿sabes una cosa, hijo? El Padre no perdonó a Jesucristo cuando dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre cayó y nunca perdonó a Jesús, el inocente, que no era culpable de ningún pecado, para darte la oportunidad a ti y a ti de ser perdonados. ¿Cómo no te va a perdonar el Padre en esta noche, en esta mañana? No importa cuántos abortos has hecho, cuántas muertes cargas encima, cuánto mal has hecho. Si te arrepientes en esta mañana y entregas tu vida a Cristo, el Señor dice, de tus pecados yo no me acuerdo. Así es el Señor con nosotros. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Número 4. Vamos a ver la naturaleza del sufrimiento. Y vamos a ver 11 puntos bien rápido. Y si usted no termina esta enseñanza, puede verla por internet. Número 1, el sufrimiento es doloroso, ¿sí o no? Claro que es doloroso. ¿Cuánto le gusta sufrir? A ninguno nos gusta sufrir. El sufrimiento es duro, nunca es fácil. No importa cuánto sepamos o que también apliquemos los principios, será el sufrimiento siempre doloroso. Amárrelo con Primera de Juan, capítulo 1, verso 6, de Pedro, perdón. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. Punto número 2, la naturaleza del sufrimiento. El sufrimiento es perplejo o incierto. El sufrimiento es algo misterioso.
Conocemos algunas de las razones teológicas del sufrimiento en las Escrituras, pero cuando nos pega nos sentimos miserables. Es que no es lo mismo ver el sufrimiento en la persona que verlo en usted. Porque la persona, mire, por más que yo la ame, el que sufre es la persona. Cuando hay una muerte y nosotros llegamos, abrazamos a la persona y le decimos, hermano, lo siento mucho, usted no va a sentir mucho. Eso es solo una frase. El que lo está sintiendo verdaderamente es aquel que ha perdido su ser amado. Pero uno por educación, ¿verdad? Lo dice, pero no lo siente. No lo siente. Entonces el sufrimiento está diseñado para fortalecer nuestra confianza en Dios. Punto número 3, el sufrimiento tiene un propósito. Gracias a Dios, hermanos, que el sufrimiento cumple con un propósito. Cuando usted esté sufriendo, piense inmediatamente, ¿cuál será el propósito que Dios quiere que yo tenga? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para mi vida? El sufrimiento tiene el propósito de pensar en lo miserable que nos hace sentir. Cuando yo tengo un sufrimiento, una enfermedad y alguien me tiene que asistir, yo siento lo miserable que soy, lo débil, lo frágil. Ya no levanto la voz como aquel momento cuando yo estaba en toda mi victoria, sino que hoy dejo que una persona me asista. Es humillante. Es humillante. Toda enfermedad cumple un propósito de humillarnos delante de Dios. Toda. Ahora se acabó mi altanería. Ahora puedo hablar y no gritar porque cumple un propósito en mi vida. Su principal propósito es la formación de un carácter similar al de Cristo. Cuando usted esté sufriendo, usted dice, mira, me están puliendo a la imagen de Dios. Al que no abrió su boca, al que cayó, al que enmudeció. A ese nosotros no hablamos, muchas veces gritamos. Se los digo. Cuando esté delante de su hijo, nunca le grite. Nunca le grite. Y si lo ha hecho, como yo lo hice, pídale perdón a Dios. No hay nada que marque más a un hijo que los gritos de un padre. Porque el hijo dice, si me ama, ¿por qué me grita? Y siempre el grito trae un fruncimiento de frente, ¿verdad? Sí. Yo he visto a madres y a padres agarrar al hijo a pescozones en el supermercado con palabras vulgares, pero nunca me imaginaré que un cristiano lo pueda hacer con un hijo, y sí pasa. ¿Cuántos papás tienen la barba en reposo hoy? Mi hija tiene 50 años y yo cuando levanto mi mirada para verla, trato de poner la mejor cara ante ella. Que ella me estudia. Ella sabe cómo me siento, cómo estoy. Pero con ella, yo me las puedo desquitar con Randall, pero no con mis hijos. Romanos capítulo 8, verso 28-29. Dice, ustedes lo saben, dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Punto número 4.
El sufrimiento nos pone a prueba. ¿Sí o no, hermanos? Nos pone a prueba. Vamos a ver, dice Dios, y como ronca. Santiago 1, 2 y 3. Capítulo 1, 2 y 3. Yo no sé si Santiago es sarcástico aquí, es irónico aquí, o es un maestro que nos está enseñando revelaciones misteriosas. Pero vea lo que dice. Hermanos del Ministerio Fe que han venido el 1 de septiembre a Costa Rica, Ministerio Fe con el pastor Randall González. Mire, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿esto será verdad o será mentira? Parece mentira, pero es verdad. Hay cosas que usted parece que las ve negras, pero son blancas. Parecen malas, pero son buenas. Parecen que no tienen fin, pero Dios tiene un propósito. Imagínense que usted y yo apliquemos esto a nuestra vida. Hermana fulana de tal, hermano fulana de tal. Dice Dios que te pongas bien contento, bien alegre, porque te anunciaron un cáncer en el estómago. ¿Cuántos vieron a mi hermana Flor el sábado? ¿Qué cara tenía? Anunciada muerte. ¿Sabe por qué? Porque ella no ve la enfermedad ni el problema. Ella está gozosa porque Dios le dio un día más de vida. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hermanos amados del Ministerio Fe, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diferentes pruebas, porque la prueba de tu vida produce paciencia. Es decir, va a generar paciencia, va a desatar paciencia, va a engendrar paciencia. La prueba produce paciencia. Dígale al que está a su lado, quítese esa cara. El sufrimiento es aquello que produce buen carácter e integridad. Lo vuelvo a repetir. El sufrimiento es aquello que prueba nuestro carácter y nuestra integridad, al igual que la calidad de nuestra fe. ¿Qué prueba el sufrimiento? Prueba su carácter y prueba su integridad. ¿Qué prueba el sufrimiento? Mi carácter y mi integridad. ¿Sabe por qué sufre ahora? ¿Sabe que todavía le falta más sufrimiento para que usted entienda qué es su carácter y su integridad? ¿Sabe que Dios quiere que nosotros seamos íntegros en la fe? Que no es porque no hay hoy que no tengo fe, es porque aún no habiendo tengo que tener fe en el Señor. Porque si Él lo dijo, Él lo hará. Por eso yo tengo que tener integridad en la fe que yo tengo en el Señor. Por eso vienen las pruebas y viene el sufrimiento para probar tu fe, para probar tu integridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Aunque cuando digan me bajo y cuando baje esta pastorcita me dan ganas de darle la paz. Número 5. El sufrimiento es un proceso. Diga, el sufrimiento es un proceso. Toma tiempo como cualquier proceso. Todos los procesos toman tiempo. Sacar una carrera toma tiempo. Mudarse de la casa toma tiempo. ¡Ay, qué montón de chunches, Dios mío! Que uno acumula cuando se va de la casa. ¿De dónde salieron tantos chunches? Y yo no me voy a la casa y ya está todo listo, ¿verdad? Como la varita mágica. No, eso no es magia, hermanos. Toma tiempo. ¿Sí o no? Acomodar la vida en Cristo cuando yo vuelvo de Egipto toma tiempo. Cuando yo tengo una conciencia que tengo que estar en Cristo, aunque pasen las malas y aunque pasen las difíciles, yo tengo que permanecer en Cristo. Cuando tengo la conciencia de la decisión que toma tiempo. Hoy estamos en ayuno. No pido que levanten la mano quien está en ayuno, pero pocos son los que se meten en ayuno. ¿Por qué?
Porque ay, deja el cafecito en la mañana. Oiga, no hay nada más rico que el olor a café en la mañana. El pintito, los huevos fritos, el salchichón, el plátano maduro, la natilla, el fresquito de... Y usted me dice que me mete en ayuno. No, güey, José. Ay, Dios mío. Es un proceso. Es un proceso. Romanos capítulo 5, verso 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. Está loco, Pablo. Está loco. ¿Cómo un hombre puede decir que la tribulación produce paciencia? La tribulación lo que produce es como un sentimiento de suicidio. Pero que me digan que la tribulación produce paciencia, pero no lo que dice el hombre, es lo que dice Dios. Dice, produce paciencia. Y la paciencia produce, y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Punto número 6. El sufrimiento es una oportunidad. Dice, ahora usted con este sufrimiento, cuando se va de aquí, sale por esa puerta, usted dice, voy a agarrar este sufrimiento para convertirla en una oportunidad. Para ver que Dios quiere hablar conmigo a través de esta prueba, a través de este sufrimiento. El sufrimiento provee una oportunidad para la gloria de Dios. Nuestra transformación, nuestro testimonio, nuestro ministerio. Ahí es donde se tiene que ver exactamente, hermanos, lo que es el propósito del sufrimiento. ¿Cómo me transforma el sufrimiento? ¿Cómo nosotros vamos a dar el testimonio a través del sufrimiento? ¿Y cómo manejar el ministerio a través del sufrimiento? Diga, el sufrimiento tiene un propósito. En primer lugar, vea su testimonio. Tiene que saber, su testimonio es muy importante. Punto número 7. El sufrimiento requiere de nuestra cooperación. Es decir, que cuando usted está sufriendo, coopere con el sufrimiento. Entienda qué es el sufrimiento ahora y coopere con él. Dice, ok, sufrimiento, usted y yo vamos a hacer una amalgamana aquí, vamos a unirnos como en matrimonio. Yo voy a cooperar contigo, pero tú coopera conmigo, porque soy débil. Entonces el sufrimiento requiere de nuestra cooperación. El sufrimiento requiere de la respuesta adecuada si queremos que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Nosotros haremos que esto suceda. ¿Cuándo? Cuando yo coopero. Cuando yo sé Dios está tratando conmigo. Esto es una prueba, no la voy a pasar sola. Dios me ha dicho que estará conmigo todos los días de mi vida, hasta el fin del mundo, hasta que me muera, Él estará conmigo. Así es que dele. Vamos adelante. Usted va con un dedo menos, una pierna cortada casi al total, vamos, Dios está conmigo. Un anuncio de su hijo, vamos, Dios está conmigo. Que su esposo tiene una mujer por ahí escondida, tú eres mi marido, Señor. Que el hijo dice que el papá lo deja, Señor, tú eres mi padre. Vamos con todo, vamos. Amén, hermanos. Eso nos hace fuertes, sólidos, para esperar a Cristo que viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y todos queremos el producto, carácter, pero no queremos el proceso, sufrimiento. El producto es tener carácter. El proceso de la prueba es sufrir. Por eso hay que cooperar con el sufrimiento. Hay que entender que hay un sufrimiento que vino a mí, que hay una prueba, que hay una crisis por la que estoy pasando. En el proceso voy a cooperar con ella. Pero yo sé que cuando voy a tener el producto, carácter, y que queremos el proceso, es sufrimiento. ¿Cómo yo voy a tener carácter? En el proceso del sufrimiento. Yo no soy la misma de antes.
una mujer tímida, con la cara para abajo, tal vez humillada y avergonzada. Yo no. ¿Por qué? Porque empecé a entender. Cuando Dios me dio hace muchos años, yo te estoy hablando de 30, 35, 40 años tal vez, este pasaje de Ezequiel, mi vida cambió. Bueno es, Ana, que tomes esto. Y de aquello no apartes tu mano, pues aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Y hasta el día de hoy he salido bien en todo, a pesar de los sufrimientos. Porque coopero con el sufrimiento. Mire, no se enoje con el sufrimiento. Dios lo diseñó para usted. ¿Sabe usted a cuánto tiempo estaba el pueblo de Israel cuando salió de Egipto para la tierra prometida, Canaán? En línea recta, 3 semanas. Pero el Señor hizo la curva, duró 40 años. 3 semanas. Y duraron 40 años en el desierto, Dios volándole leño a cada uno de ellos. Procesos de Dios, diga. Diga, ahora sé que estoy en el proceso de Dios. ¿Por qué no ha venido, Señor? ¿Por qué no ha venido? Todavía no estás lista. Señor, pero ¿por qué no lo tengo? ¿Por qué no lo tengo? Todavía no estás lista. Estás en el proceso de Dios. Todos queremos el proceso, tener carácter, pero no queremos el proceso, el sufrimiento. Debido a nuestra naturaleza humana, no podemos tener uno sin el otro. Tenemos que ser complemento. ¿Y complemento con quién, pastora? Complemento con Dios. Una cosa es lo que usted quiera tener y otra cosa es lo que Dios decida darle. Cuando el cielo y la tierra se unen, hasta los ángeles guardan silencio. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra se ponen de acuerdo con un hombre para cumplir el propósito de Dios a pesar del sufrimiento. 8. El sufrimiento es predeterminado o designado. El sufrimiento es predeterminado o designado. Primera de Juan, capítulo 4, verso 12-13. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire lo hermoso que Dios nos permite a nosotros. Cuando usted esté padeciendo algo, hermano, deje de gritar y deje de llorar. Dígale: Señor, permíteme padecer alguna pequeñita parte de lo que tú padeciste por mi rebelión en la cruz del Calvario. Que nosotros nos recordemos el sufrimiento que Él tuvo por nosotros. Cuando usted oiga, esta es la medicina, no es ni morfina. ¿Qué va morfina? Ni el otro tramal, ni ninguna de esas vainas, hermanos. Cuando usted reconoce esto, el dolor se amengua y se desaparece, porque por las llagas de Cristo nosotros hemos sido sanados. Mire, cuando yo recuerdo que en medio del padecimiento, en medio del sufrimiento, yo estoy tocando algo de lo que Él padeció por mí, entonces yo puedo decir: Señor, esto es una pequeña parte de lo que tú padeciste. Déjame que yo la lleve, porque tú la vas a resolver. Y el dolor dice: patitas, ¿pa' qué te quiero? Y sale de tu vida como semilla de guava. O dicho los de la pastora, ¿verdad? 9. El sufrimiento es inevitable. ¿Qué hora es? Temprano. Siga. El sufrimiento es inevitable. La pregunta que debemos hacernos no es si vamos a tener pruebas en la vida. Más bien debe ser cómo responderemos a las pruebas.
no es que es inevitable, hermano, sino cómo yo voy a reaccionar ante la prueba. Cuando un niño se porta mal o tiene una notificación que mandan a los padres que requieren de la mamá o del papá o del que está con ellos, la mamá o el papá le dicen, bueno, nos vamos a preparar. Esto es lo que va a pasar. ¿Quién tuvo la culpa? Bueno, el morenito que se me acercó y me quebró la nariz. ¿Y tú qué hiciste? Bueno, la patada que tienes porque yo se la di. Nosotros nos vamos a sincerar con Dios. Y la prueba entonces cumple un propósito, y en su mente y en su intelecto y en su conciencia y en su convicción, usted va a ver que eso va a menguar, a menguar, a menguar, a menguar. Y va a pasar para que venga otra. Va a venir otra. Pero primero la primera se tiene que ir. No vaya acumulando dolor tras dolor. Resuelva cada situación dolorosa y de crisis. Resuélvala acompañado de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3 al 4. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido como ha acontecido. Dice Primera de Pedro capítulo 4 verso 19, corro para tener tiempo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Siempre usted sabe, estoy pasando por tribulación, encomiendo mi dolor, encomiendo mi alma, encomiendo mi pérdida, encomiendo mi luto a Dios y salimos con bien. Punto número 10, el sufrimiento es una lucha. El sufrimiento es una lucha. Será una batalla hasta el fin. No vamos nosotros a parar. Va a venir una tras otra. Por eso sépanla procesar. Va a venir una, dele tiempo a la una. Si viene su vecina con una lucha, su familiar con otra, usted encárguese de la suya. Encárguese de la suya. No le pongan sus hombritos. Más carga de lo que puedan llevar. Usted no puede cargar a su vecina, ni a su amigo, ni a su... Cargue con la suya y salga bien con la suya, que va a ser la responsabilidad suya delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, por eso son llamados pruebas. Son llamadas pruebas. Aun cuando entendamos los propósitos y los principios del sufrimiento, va a seguir siendo una prueba. Y conozcamos las promesas del amor de Dios en la palabra de Dios. Pasar por pruebas nunca es fácil, porque el sufrimiento causa dolor. ¿Por qué no es fácil? Porque duele. Y le duele a usted. No importa cuántos años tenga usted. La prueba suya le duele a usted. Más que a cualquiera. Puede estar pariendo una mujer y el esposo está al lado acompañándola, sosteniéndole su mano. Aquí estoy, mi amor, contigo. Y ella lo que dice, desgraciado, déjame, porque uno más no te tengo. Y al año ya se olvida, ¿verdad? Solamente el que la está pasando. Solamente el que la está pasando. Y 11, y terminamos. Sufrimos para bajar nuestro orgullo. El sufrimiento nos hace a nosotros reconocer cosas que antes ni a palos reconocíamos. El orgullo es un arma mortal para el cristiano. Yo sufrí de eso. Qué mujer más arrogante en algún tiempo de mi vida. Y ahora cuando recuerdo de esa navidades pasada hasta que me dan ganas de vomitar. Y no la dejo entrar, aunque a veces quiera entrar el orgullo. Yo resisto el orgullo, lo resisto. Quiero morir al orgullo. Yo no quiero ser orgullosa. Dios abomina eso. Dice 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Y con esto termino con una gran historia del apóstol
de los gentiles, el apóstol Pablo. Dice: y para que la grandeza de las relaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Digan aguijón. Diga aguijón otra vez. Un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Cuál era el aguijón? Un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué? Dígalo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo se perfecciona el poder de Dios? Diga: en mi debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vea, yo les quiero decir, antes de irse, una interpretación que me dio el Espíritu Santo haciendo este estudio. Y es la palabra: Dios le permitió a Satanás que me abofetee. Y la Biblia dice que ese era el aguijón de Pablo. ¿Sabe qué quiere decir? En versión personal. Primera de Ana, capítulo 15, verso 20. Cada vez que mi orgullo se levanta, Dios le permite a Satanás, ¡pla, pla!, de Ana Brenes. Entonces mi orgullo se baja. Dios lo permite que Satanás nos abofetee. Usted puede decir: ay, es que mi aguijón es mi marido. No. Mi aguijón es mi suegra. No. Mi aguijón es mi jefe. Ese. No. El aguijón tuyo y el mío es el orgullo. Qué orgullosos somos. Estudio. Conocí. Hablé con fulano. ¿Qué le importa a uno con quién es su amigo? Si es Oscar Arias o quién es. ¿Qué le importa? Pero la gente se siente así, con el ego totalmente levantado. El aguijón, Dios lo permite, que Satanás nos haga pla, pla, para que se nos baje el orgullo. Tenía una oración muy larga como una terapia, pero se los doy en otro capítulo, continuación de este. ¿Qué les parece? Póngase de pie, por favor. Termino diciendo: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tenga la paciencia su obra completa. Hermano, dígale al que está a su lado: sea paciente. ¿Sabe que cuando usted pierde la paciencia, está perdiendo la mitad del propósito de lo que Dios tiene para su vida? No pierda la paz, hermanos. No pierda la paz. Si alguien pierde la paz, llámeme. Por lo menos le doy la paz de Ana. No pierda su paz, hermano. No la pierda. Cierre sus ojos. Si tienen ahí una musiquita de fondo, se lo agradezco. Cierre sus ojitos. Las pruebas hacen que el proceso sea llevado a cabo y que nos permitan experimentar paz interna y gozo en medio de las pruebas. Nosotros podemos enfrentar el sufrimiento con gozo interno. Nosotros podemos enfrentar las pruebas y el sufrimiento con tranquilidad.
pero debemos de ver hacia adelante y ver que los propósitos y las razones que Dios tiene para el sufrimiento son importantes para nuestra vida. Y de todo esto se requiere fe en las verdades eternas de Dios. Necesitas tener una fe sólida, saber que los procesos de Dios tienen que venir al bueno, al malo, al cristiano, al no cristiano, pero en nosotros cumplen un propósito. El sufrimiento no es malo, nadie lo quiere, nada más que no lo sabemos usar para bien. Cuando usted pase, dice Isaías, por las aguas no te ahogarán, y si pasas por las llamas no te quemarán. La llama no arderá en ti, ni el agua te ahogará. Yo no sé cuál es tu sufrimiento que estás pasando en esta mañana. Yo no sé cuál es tu dolor, cuáles son tus procesos, cuál es tu dificultad. Pero entiende, Dios sí lo sabe. Y Dios quiere acompañarte en este proceso de tu vida. No estás solo. Recuerda, esto que estás pasando, no lo estás pasando solo, y cumple un propósito en la vida de Dios. Dios traerá una curva para tu vida. Dios a veces presenta líneas rectas, pero a veces Él, por su misericordia, hace una curva, como lo hizo con su pueblo. No fueron 3 semanas, se alargó un poco Dios, pasaron generaciones, pero al final Dios siempre tiene la razón. Padre, he soltado esta palabra para tus hijos que me diste, Señor. Yo te pido, Señor amado, que en cada uno de los corazones que está aquí, esta palabra sea revelada, Señor, en lo profundo de ellos, y que puedan experimentar, Señor, el gozo, porque el gozo de nuestras vidas eres tú, Señor. Tú eres el gozo de mi salvación. Tú eres nuestro Señor todopoderoso. Jesús, eres tú quien nos acompaña, quien llevó todos nuestros dolores a la cruz del Calvario, quien sufrió por nosotros. Hoy yo te pido, Señor, que todas estas cargas, Señor, sean tenidas en control en cada uno de tus hijos, y que tú les des fuerzas, que tú les des valentía para que puedan llevar adelante su angustia, su dolor, y que seas tú, Señor, el victorioso en cada una de ellas. Gracias te doy, Señor. Llévalos con bien a casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, mis amados. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradar